personal con funciones de dirección y de supervisión en educación básica, del 19 y 20 de agosto del 2024. En este video les comparto lo que corresponde a la primera sesión. Estimadas directoras y supervisoras, estimados directores y supervisores, bienvenidas y bienvenidos a la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2024-2025. La profunda transformación de nuestro país, iniciada en el 2018, dio lugar a la revolución de las conciencias y a cambios sustantivos en la vida pública nacional, a partir de la decisión del pueblo, que recientemente reivindicó esos cambios y votó por la continuidad del camino que se ha venido construyendo. En esta transformación, la participación de las maestras y los maestros ha sido fundamental. De ahí el reconocimiento y la estima que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les tiene. Muestra de ello es también la cancelación a la mal llamada reforma educativa, criticada por su enfoque neoliberal. La transformación de la educación se ha afincado en la dignificación y revalorización del papel del magisterio y en el reconocimiento de su autonomía profesional. Durante años, la educación en México se centró prioritariamente en el currículum nacional, único, homogéneo y con contenidos fragmentados donde las maestras y los maestros se concebían como sus instrumentadores. El Plan de Estudios 2022 se construyó con un enfoque diferente. Este plantea un currículum vivo, flexible y deliberativo, que concede igual valor al aprendizaje y a la enseñanza que se realiza en el aula y la escuela y la comunidad. El Plan de Estudios 2022 se definió a partir de que la Secretaría de Educación Pública recuperó las propuestas, opiniones y aportaciones del Magisterio Nacional en asambleas en las 32 entidades federativas de nuestro país, en el marco de un proceso amplio de consulta y participación en el que intervinieron además autoridades educativas locales, comunidades de pueblos indígenas y afromexicanos, académicos, investigadores, integrantes del sector de la cultura y de las artes, especialistas en educación, familias, entre otros grupos sociales. Democráticamente se ha trazado la ruta de la nueva escuela mexicana. En este sentido, el Consejo Técnico Escolar se ha constituido en el espacio donde maestras y maestros reconocen sus saberes, experiencias y trayectos profesionales, así como su contribución a los cambios comunitarios y sociales. A partir del ciclo 2022-2023 y durante el ciclo 2023-2024, la participación de maestras y maestros ha revitalizado y resignificado el papel de los consejos técnicos escolares y del propio trabajo docente a partir de su autonomía profesional.
El camino que hemos recorrido en la transformación educativa de estos últimos años ha sido posible gracias a ustedes, supervisoras, supervisores, directoras, directores, maestros y maestras, que han sentado las bases para la construcción de la nueva escuela mexicana. En la apropiación del plan y programa de estudios, las y los docentes han participado con dedicación en un proceso complejo para orientar la construcción de una educación humanista, científica e inclusiva. A partir de un trabajo de análisis y reflexión para poner en práctica la nueva propuesta curricular junto con las y los estudiantes y desde una visión contextualizada de las comunidades. Es público que el próximo gobierno de México continuará con esta transformación educativa. Lo que se ha construido colectivamente en cada una de las escuelas habrá de ser la base para consolidar y profundizar los cambios que la educación de niñas, niños y adolescentes requieren para formar ciudadanos críticos del mundo que les rodea, libres y capaces de tomar decisiones que beneficien sus vidas y las de los demás. En este ciclo escolar que iniciaremos es de gran relevancia para seguir avanzando en la transformación y el fortalecimiento de la educación pública. Las autoridades educativas y escolares tienen un papel fundamental en garantizar el derecho a aprender en la escuela. Una tarea esencial para avanzar en este propósito es que el personal con funciones de supervisión y de dirección favorezca el trabajo coordinado y comprometido de los colectivos docentes de las escuelas. En esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, se tomó la determinación de dedicar 2 sesiones de trabajo a supervisores y directivos de escuelas de educación básica, con la finalidad de que profundicen sobre el proceso de mejora continua. Analizar las características y fases del proceso de mejora continua les permitirá construir nuevos significados en torno a este proceso, para coordinarlo con los colectivos docentes. La mejora continua requiere tiempo, voluntad, compromiso, creatividad y autonomía profesional. Ustedes, como autoridades escolares, son corresponsables de establecer estas condiciones con las maestras y los maestros de las escuelas. Es importante que en el acompañamiento que realizan a los colectivos docentes privilegien los procesos y no solo el producto final. Las escuelas, en función de sus capacidades instaladas, de sus recursos y contextos, pueden iniciar procesos de mejora diversos, diferenciados, cada una a su propio ritmo. Lo fundamental es que lo hagan de manera reflexiva, dialógica y siempre con la perspectiva de ofrecer a sus estudiantes la educación que merecen y con la que estamos comprometidos como sistema educativo nacional. La agenda de trabajo se divide en 2 sesiones. Para la sesión 1, que corresponde al 19 de agosto, se habla sobre el proceso de mejora continua de la escuela. Su propósito es reconocer a la mejora continua como impulsora de la transformación de la escuela para hacer efectivo el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación científica, humanista e inclusiva, y analizar el proceso de mejora continua y sus características. Dentro de la segunda sesión, que será el 20 de agosto, analizar el programa de mejora continua y el programa analítico. Avanzar en el fortalecimiento de la educación pública. Como objetivo, analizar las fases del proceso de mejora continua, reconocer que el diagnóstico socioeducativo de la escuela es el punto de partida para la construcción del programa de mejora continua y del programa analítico.
Primera sesión. Dentro de los propósitos, reconocer a la mejora continua como impulsora de la transformación de la escuela para hacer efectivo el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación científica, humanista e inclusiva. Analizar el proceso de mejora continua y sus características. En esta primera sesión es importante que ustedes, como responsables de generar las condiciones para desarrollar el Consejo Técnico Escolar con sus colectivos docentes, reflexionen sobre el proceso de mejora continua para caminar hacia el horizonte que nos planteen los fines de la educación en nuestro país. Como primera actividad, se les sugiere ver y comentar el video de la maestra Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, dirigido al personal con funciones de dirección y supervisión. ¿Hacia dónde debemos avanzar? En agosto del 2019, la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa publicó el documento Orientaciones para elaborar el Programa Escolar de Mejora Continua que guió el desarrollo de acciones durante los ciclos escolares 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022, todos ellos impactados por la irrupción de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. Previo al inicio del ciclo escolar 2022-2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 140822, por el que se establece el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Durante dicho ciclo, en las sesiones del Consejo Técnico Escolar se incorporó el taller intensivo de formación continua para docentes, Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022. Ello motivó a que las 8 sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar estuvieran orientadas a profundizar en el conocimiento y apropiación del nuevo currículo. Con la entrada en vigor de los programas sintéticos de la fase 2 a la 6 mediante el Acuerdo Secretarial 080823, de nueva cuenta todas las sesiones del Consejo Técnico Escolar, intensiva y ordinarias, fueron espacios fundamentales para que los colectivos docentes se apropiaran, dialogaran y tomaran acuerdos relacionados con la construcción del programa analítico de cada escuela y los procesos que de ello se desprenden. La apropiación del Plan de Estudios 2022 y la consolidación del Consejo Técnico Escolar, a las que han contribuido el ejercicio de la autonomía profesional y el trabajo colegiado de las y los docentes, permiten insertar al proceso de mejora continua de manera pertinente, en la lógica de las prácticas propias de un currículum horizontal y deliberativo. Como siguiente actividad, se les sugiere que compartan sus saberes con respecto a las preguntas siguientes. ¿Qué educación debe brindar el sistema educativo nacional a las niñas, niños y adolescentes? ¿En qué documentos se establecen los fines de la educación? ¿Y qué tanto conocen de estos referentes? Es una invitación a la reflexión y a compartir ideas entre directores y supervisores. Organícense para revisar los siguientes documentos. El artículo 3 constitucional, artículo 15 de la Ley General de Educación, capítulo 2 de los fines de la educación, artículo 16 de la Ley General de Educación, capítulo 3 de los criterios de la educación y los elementos que articulan el Plan de Estudios 2022.
A partir de los documentos revisados, formen equipos y elaboren un organizador gráfico o escriban sus ideas en torno a cómo es la escuela en la que quiero que convivan y aprendan niñas, niños, adolescentes, docentes e integrantes de la comunidad. ¿Qué tipo de educación quiero ofrecer a las y los estudiantes que acuden a ella? Consideren aspectos como conocimientos, habilidades, valores o actitudes que buscan desarrollar en sus estudiantes características de las prácticas docentes y prácticas directivas. La convivencia, el trato o las relaciones entre los actores educativos, entre otros que estimen relevantes. En colectivo, compartan algunos de sus trabajos y reflexionen. La escuela que quieren responde a los fines y criterios de la educación que impulsa el sistema educativo nacional. ¿Hay alguna idea que no contemplaron? ¿Cuál o cuáles y por qué? ¿Consideran que lo que hace su escuela contribuye a lograr los fines o criterios de la educación? ¿Cuáles fines y criterios están menos presentes en las prácticas, las normas o la cultura de su escuela? A continuación, revisen el apartado ¿Qué es el proceso de mejora continua? En las páginas 8 y 9 del documento. El proceso de mejora continua. Orientaciones para las escuelas de educación básica y reflexionen con base en las siguientes preguntas. ¿Qué es la mejora continua? ¿Cómo se relacionan los fines y criterios de la educación planteados en la Ley General de Educación con la mejora continua de las escuelas? ¿Por qué la reflexión es fundamental para impulsar procesos de mejora? Reflexionen. Para que la mejora se convierta en un verdadero motor de transformación y no se quede solo en buenos deseos, es necesario que el personal con funciones de supervisión, de dirección, directivos y docentes construyan una perspectiva compartida de la educación que quieren para sus estudiantes. Sin una idea común acerca de la tarea de la escuela, del trabajo docente, de las formas de enseñanza, de las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos y de la necesidad de mejorar con un sentido de cambio, no se verán resultados por más documentos que se hagan. Reconocer en dónde se encuentra la escuela y lo que tiene que hacer para alcanzar los fines y criterios de la educación. Les permite construir una perspectiva compartida que los lleve a comprometerse a caminar hacia esa educación que quieren para sus alumnas y alumnos. Adquieran un compromiso conjunto donde todas y todos, a partir de sus atribuciones, hagan lo que les corresponde para enfrentar los retos y avanzar. Los colectivos docentes comprometidos con la mejora realizan una revisión acerca de sus condiciones y su contexto para impulsar acciones que los lleven a favorecer los procesos de desarrollo de aprendizaje en todas y todos sus estudiantes.
Esta visión trasciende la idea de ver a la mejora continua como un documento que se debe elaborar porque la autoridad lo exige o porque los reglamentos lo prescriben como un trámite que hay que cumplir. ¿Cómo lograr una perspectiva compartida por las y los integrantes de la comunidad escolar respecto de la educación que desean? ¿Cuáles son las dificultades para hacerlo? ¿Qué se requiere para que en su escuela cada actor se comprometa con la educación de sus estudiantes? ¿Qué experiencias pueden recuperar del ciclo 2023-2024? Características del proceso de mejora continua. A continuación, lean el apartado Características del proceso de mejora continua del documento El proceso de mejora continua. Orientaciones para las escuelas de educación básica. Páginas 9 a 10 y dialoguen en colectivo. ¿Qué implica que el proceso de mejora continua sea territorial? ¿Es posible visualizar un proceso de mejora permanente en sus escuelas? ¿Cómo hacer la mejora una práctica constante? ¿Cómo promover el diálogo con todas y todos los actores de la comunidad escolar para lograr que se sientan partícipes y se involucren en la mejora de la escuela? ¿Para qué les sirve a las y los maestros el proceso de mejora continua? Para terminar, lean el apartado Consideraciones del proceso de mejora continua del documento El proceso de mejora continua. Orientaciones para las escuelas de educación básica, página 7, y dialoguen en torno a las ideas centrales. Ustedes como supervisores y directores deben tomar un papel protagónico en el proceso de construcción del programa de mejora continua y brindar acompañamiento a los colectivos docentes con la consideración de que retomar el proceso de mejora continua será gradual, con acciones que ya realizan las maestras y los maestros, y haciendo evidente el aporte que brinda a las prácticas cotidianas que se realizan en la escuela.
Al final de cada guía nos muestran los insumos y links para tener los documentos que son necesarios para llevar a cabo las actividades con las guías. Recordemos que como guía son orientaciones que nos dan para llevar a cabo los consejos técnicos, sin embargo podemos agregar materiales o actividades didácticas que consideremos pertinentes para poder llevar a cabo este proceso de reflexión. Recordemos que los consejos técnicos escolares juegan un papel crucial en el apoyo a directores para crear oportunidades de aprendizaje y crecimiento continuo de los educadores. Priorizar la enseñanza, mejorar los resultados de los estudiantes y fomentar una cultura de formación continua es importante para los objetivos en la educación. Gracias.